Seguimos en Jueves Santo, seguimos en la mesa internacional de En Perspectiva. Seguimos con Carlos Loaiza y Darío Klein aquí en estudios. Rafael Mandresi en París, Francia, y Mauricio Rabuffetti en Colonia Valdense, República Oriental del Uruguay. Un segundo tema para nuestra agenda. 3 de los 4 terroristas de los atentados de Bruselas, que dejaron una treintena de muertos, fueron identificados ayer por las autoridades. Estas 3 personas están vinculadas además a los ataques de París del 13 de noviembre, que fueron reivindicados como estos de Bélgica por el grupo yihadista Estado Islámico. En una conferencia de prensa, el fiscal Frederik van Leeuw informó ayer que los terroristas llegaron al aeropuerto en taxi. El conductor de ese vehículo se comunicó luego con la policía y declaró que los había transportado desde un apartamento de la comuna de Schaerbeek. A partir de ese testimonio, la policía allanó esa vivienda ayer y encontró un taller para fabricar explosivos. Une perquisición ha été effectuée à cette adresse et a Decía el permis fiscal, del allanamiento en esa dirección permitió descubrir 15 kilos de explosivo tipo TATP, 150 litros de acetona, 30 litros de agua oxigenada, detonadores, una valija repleta de clavos y tornillos, así como material destinado a confeccionar artefactos explosivos. a confectionner des engins explosifs. El tema ya lleva varios días en nuestras conversaciones aquí en la mesa. Ahora, con más información disponible, ¿ustedes están sacando nuevas conclusiones, Carlos? Sí, bueno, ahora creo que las pinceladas de algo tan dramático, primero es compartir el luto por una situación tan trágica como la que está viviendo Europa y digamos, una amenaza interna, donde creo que todos los líderes europeos, por más que se echen culpas sobre aspectos más operativos, hoy Juncker, comisionado de la Unión Europea, destacando las omisiones o la falta de traspasar normas al ámbito nacional o doméstico para poder luchar contra el terrorismo. Ya se habla de más controles en los aeropuertos, se le endilga la culpa a los servicios secretos de Bélgica, Turquía culpa a Bélgica porque le avisó que estos señores eran peligrosos. Sí, uno de ellos fue arrestado en su momento en Turquía, devuelto a Bélgica, y en Bélgica se optó por dejarlo en libertad. Sí, todo esto es cierto y la verdad es que lo que estaba diciendo es los líderes ya están persuadidos y creo que es lo que tristemente deben comunicarle a sus ciudadanos, de que esto no va a parar, que en realidad van a seguir los atentados en forma constante, porque no están luchando contra una amenaza externa, sino que están luchando contra personas connacionales que están radicalizados, pero no son extranjeros realmente que están viniendo a hacer la guerra, sino que son belgas, franceses, de origen árabe, que practican el Islam, lo que sea, en una forma radicalizada, fundamentalista, pero que son parte de su sociedad y que son parte de sus problemas cotidianos. Entonces, esto es lo triste, ¿no? Esto va a continuar, no para aquí, por más controles que se hagan, porque cuántas veces, me acuerdo hablando con mi esposa, yo viví varios años en Bruselas de chico, pero en cualquier ciudad europea uno está, en cualquier ciudad, uno dice, yo estoy aquí, ¿por qué no viene un loco y entra a ametrallar a la gente? O sea, es muy fácil cometer este tipo de atentados en nuestros días. O sea, es imposible controlar a todos los individuos que están en un museo o que están en un aeropuerto. Es una batalla perdida desde el comienzo. Pero yo quiero destacar un aspecto que me pareció muy interesante y sobre el que hay que seguir reflexionando para abordar el problema, que lo destacaba también un artículo de la revista Foreign Policy hace algunas semanas, que es que estamos ante el fenómeno del veterano de guerra también. Aquí tenemos casos de excombatientes. ¿Cómo de excombatientes? Sí. El veterano de guerra, la psicología del veterano de guerra siempre se analizó en situaciones típicas como los veteranos de Vietnam, los veteranos de Corea. En síntesis, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, norteamericanos, estadounidenses que van, luchan por su país fuera, vuelven y suponen un problema para su sociedad porque no se logran adaptar, la sociedad no los recibe bien, muchas veces tienen secuelas, discapacidades psicológicas o físicas, y todo ese fenómeno de la dificultad de reinserción social del veterano de guerra se ha estudiado en psicología. Lo que pasa es que este es un nuevo ejemplo de veterano de guerra, porque son veteranos de guerra, son jóvenes, muy jóvenes, propios de esta civilización postcristiana nihilista, que realmente están buscando el absoluto, están buscando dogmas que le llenen su vida, y a veces lo hacen con mucha frivolidad, y van y luchan, se forman y pelean en guerras, y luego vuelven a sus países, porque son nacionales, como les decía, europeos,
pero con una singularidad, que es que esta vez no fueron a luchar por su bandera, fueron a luchar precisamente por una bandera que es distinta a la de su propia nación. Entonces es un caso de veterano de guerra todavía más complejo psicológicamente. Es un veterano de guerra que, además de las dificultades de reinserción, odia a su propio país por determinadas razones. Es muy complejo y es difícil de abordar, ¿no? Vamos con Rafael ahora, en París. Sí, primero un apunte fáctico. Aparentemente habría un quinto personaje del que se sospecha que participó en el atentado en la estación de metro. Sí, estoy viendo la información en este momento, es muy nueva, ¿no? Sí. Con lo cual se confirma algo que ya se sabía, y es decir que la célula no está desmantelada. Uh-huh. De hecho, se calcula que hay en esa red, en la preparación y ejecución de los atentados en París y luego en los de estos últimos días en Bruselas, se calcula que hay unas 40 personas que están todavía en la vuelta, que pertenecen o pertenecieron a la organización general que lleva adelante esto. El segundo comentario, también respecto de asuntos fácticos, tiene que ver con la descripción que hacías del arsenal que encontraron. Acetón, agua oxigenada, clavos, tornillos, es decir, son cosas que mi tía Maruja puede armar también un explosivo. No se necesita una gran logística para armar este tipo de cosas. Sí es más complicado cuando se trata de armas de fuego. En el caso de Bélgica, que además de haberse convertido en un foco de digamos... Perdón porque me está sonando el teléfono acá. Si es para pasarte información importante, atendé. No es. Debe ser para vender algo. Está muy bueno el decorado detrás de Sí, Rafael, sí. Por cierto, Mandresi nos acompaña con la cocina de fondo, como es costumbre. ¿Es real o es un set de televisión especialmente preparado? No, es un set, ojalá. Decía que Bélgica, además de haberse convertido en un foco de grupos islamistas radicalizados, también es uno de los lugares donde las mafias del tráfico de armas en Europa, en particular mafias que vienen de los Balcanes, también se ha instalado. En cuanto a una visión más general del asunto, en primer lugar, se ha vuelto... a mi juicio, a emplear en estos últimos días aquí en Europa la retórica bélica, es decir, estamos en una guerra. Yo sigo pensando que esto no es una guerra y que en todo caso no se combate con medios militares, se combate con medios policiales, y por supuesto con y para mí lo más importante de todo, con un combate ideológico que hay que dar frente a una ideología que es la que, promueve y, da fundamento a estas acciones, que seguramente van a seguir ocurriendo, que se va a volver a repetir, porque no es posible controlar todo, como decía Carlos, y porque además las acciones militares en Siria lo que han hecho es que mucha gente que está en Siria prefiere morir como un mártir en Europa y no bajo las bombas en Siria, de modo que lo que hace es trasladar una parte de esos combatientes que están en el cercano oriente, trasladarlos a otros lugares de operaciones, al margen de la necesidad de la organización Estado Islámico, que está perdiendo terreno allí en Siria, de demostrar que no está acabada, ni mucho menos. Mauricio. Sí. Yo creo que, siempre que nos toca analizar ese tipo de hechos, obviamente hay algunas cosas que las repetimos porque humanamente es necesario, ¿no? La indignación como sentimiento que sobrevuela todos nuestros comentarios es, creo, el más característico. En este caso, yo quiero hacer dos comentarios puntuales para agregar a lo que decían Carlos y Rafael. Mi gran pregunta es, o creo que la gran pregunta que podríamos hacernos, viendo lo que pasó en París y viendo lo que pasó en Bélgica, que son atentados diferentes a otros que hemos visto en ocasiones anteriores en Europa, porque son cometidos por una organización que estamos apenas conociendo, como es el Estado Islámico. La gran pregunta es, ¿por qué esta gente se integra a este tipo de organizaciones para atacar a países que los reciben o los educan o los crían?
hay un fenómeno de marginación tal que provoca la incorporación de esta gente a movimientos extremistas que tienen una interpretación totalmente ridícula y alocada de una religión que en su base es extremadamente pacífica. Esa es una pregunta que yo me hago y que si yo fuera un investigador académico me gustaría explorar. En segundo lugar, yo creo que los atentados de Bruselas, habiendo sido tremendos y dramáticos, tienen un componente político mucho más importante o mucho más notorio, mejor dicho, que otros que han ocurrido en ocasiones anteriores, sin ir más lejos, que ocurrieron en París, porque es un atentado a la capital de Europa. Recordemos que Bruselas es la ciudad sede de los organismos europeos de gobierno, y por lo tanto no es un atentado más. Ninguno es un atentado más, por supuesto, ¿no? Pero en este caso yo creo que hay un componente político notorio, un intento de dar un mensaje de golpe a toda Europa, mucho más que en casos anteriores, ¿no? Por lo menos es la impresión que tengo a priori con la información que manejamos hasta el momento. Sí, yo leía en un informe hoy que decía que Bélgica lidera el ranking de combatientes yihadistas en Europa. Tiene, hay varios números, pero tiene alrededor de 500, que son 42 yihadistas por cada millón de habitantes. Yo tengo acá este dato de que más de 450 belgas se han trasladado a Siria para combatir o han intentado hacerlo. Claro. Y entonces, lo de Bélgica, con lo que había, además sabiendo que los atentados en Francia se planificaron desde ahí, digamos, hace tiempo que se venía advirtiendo que esto podía ocurrir en Bélgica, y ocurrió. Hubo varias advertencias. Hubo además un atentado al Museo Judío en 2014. Esta persona, una de las personas que fue la que Turquía envió de regreso desde la frontera de Siria, es una persona que estuvo presa por un delito común, por un robo a mano armada en el 2010. Lo cual también tiene que ver con una posible explicación de por qué esta gente hace lo que hace, porque en el fondo son delincuentes comunes. Uh-huh. Esto me hace acordar salvando las distancias, ¿no? Pero al atentado en Paysandú, ¿no? Sí, es un loquito, ¿no? Bueno, hay una lógica detrás, y sí, un delincuente común puede llegar a hacer estas cosas, y claramente es muy difícil de controlar. Acá estamos hablando de una organización. Sí, por ellos eso tenían una organización. Claramente. Hay un distrito en Bélgica que es donde las autoridades están poniendo ahora el foco, que supuestamente es la cuna de todos estas personas que afectaron también a Francia. Es decir, se estaba viendo supuestamente los servicios de inteligencia belgas, que aclaremos, no son solo los belgas, sino también todos los que cuidan lo que es la sede ahí de la Unión Europea, se les pasó esto por abajo de la pata, no lo vieron venir, o si lo vieron venir no actuaron. Digo, pues más allá de que está bien, es cierto que esto es muy difícil de controlar, y como decía Mandresi, todas estas cosas que tenían para construir para hacer las bombas las puede tener su tía Maruja en su casa. Es verdad, pero sí los individuos son investigables. El problema, claro, es cómo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí... hay una parte de la discusión que se ha planteado ahora en distintos órganos de prensa internacional a propósito de la ineficacia de los servicios belgas, ¿no? Sí. Y veía en algunos cables que cita hoy El País que se achaca esa falta de efectividad, entre otras cosas, a la desorganización política y administrativa en Bélgica, que tiene un gobierno federal, 3 regiones y 3 comunidades lingüísticas, gobierno, flamenca, además, francófona y alemana, que llegó a pasar ¿cuánto tiempo sin gobierno? Como un año sin poder formar gobierno,
y además tiene unos recortes presupuestales producto de la crisis que han menguado las filas policiales. Se quejan los policías de que no tienen recursos para poder afrontar esta amenaza, ¿no? Uh-huh. ¿Tú, Rafael, le asignás importancia a este factor? Sí, y agrego un elemento más. Dentro de Bruselas mismo está muy fragmentada la organización policial, porque hay 6 distritos diferentes para la actuación policial y a su vez dentro de cada una de los distritos administrativos de Bruselas, los burgomaestres, como se les llama, tienen capacidades de gestión de policía también propios, de modo que es muy difícil, dada esa organización, una coordinación efectiva, a lo cual se suma, por otra parte, dentro de Bruselas mismo, prácticas clientelísticas de los burgomaestres que para obtener tranquilidad social, digamos, hacen la vista gorda con un montón de actividades que van en el sentido de la radicalización, con la instalación de digamos, entidades que en definitiva operan en ese sentido y en esa dirección. Uh-huh. De modo que sí, efectivamente, el caso de Bélgica es un eslabón débil por toda una serie de razones. Y yo quisiera agregar un elemento más. Por eso seguramente, Rafael, no solo están prosperando allí estas células terroristas yihadistas, sino también las otras mafias de las que hablabas tú hace un rato, ¿no? Exactamente. Sumado a eso, Bélgica, geográficamente es un punto bastante neurálgico, es decir, tiene frontera con Alemania y con Francia, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que allí también es una vía de paso y una retaguardia y un centro de operaciones interesante desde ese punto de vista. Y agregaría simplemente un elemento, como decía, quizá en la dirección de lo que planteaba, de la pregunta que planteaba Mauricio hace algunos minutos, no solamente en este último atentado, sino también en el de París y en varios anteriores, lo que uno encuentra sistemáticamente son hermanos. Los Lashraoui, en este caso, como los hermanos Abdeslam, en el caso de Boston, ¿se acuerdan de los hermanos Tsarnaev? En el caso de Charlie Hebdo, los hermanos Kouachi. Es decir, que allí también hay un ingrediente que habría que incorporar al análisis, si se quiere, de tipo sociológico, es decir, cómo hay un nivel familiar que juega también en las cadenas de reclutamiento y en las solidaridades a la hora de conformar células capaces, en llegado el caso, de pasar a la acción. Y después de pasar desapercibidas y desaparecer, porque se habló de eso también, o sea, una incapacidad de la policía belga de poder hablar con la familia por protección de sus propios familiares, de los familiares de los terroristas. Sí. Y en qué familias crecen también. Yo lo último que quería decir es, lamentablemente, contrariamente al deseo de Mandresi que comparto, acá hoy una vez más van a triunfar los enemigos de la sociedad abierta. Lamentablemente nosotros lo vamos a sufrir nosotros en los aeropuertos, porque el próximo paso va a ser que se va a tener que revisar el equipaje fuera del aeropuerto. O sea, así como cuando un loquito entró con una explosión en un zapato, ahora nos hacen sacarnos a todos los zapatos. Pero además... Bueno, eso ya pasa, ¿no? Por eso... No, en Occidente no sé, el equipaje se revisa dentro, vos lo despachás dentro del aeropuerto. En muchos países árabes sí te lo revisan afuera. Por eso digo, en muchos países árabes tenés que poner porque ya tienen la experiencia anterior, ¿no? Claro, por eso, pero ahora pasó en Occidente. Y bueno, y por último, eso, todas estas leyes muy poco democráticas, ¿no? Muy poco liberales, de poder registrar las casas en la noche, de registros telefónicos, etcétera. Bueno, se van a poner en marcha, lamentablemente, y al exacerbar la sociedad y al haber una respuesta más militar que educativa, lo peor es que esto se va a exacerbar en vez de disminuir.